Hola, entonces. Bueno, José Rodríguez Peláez nació en Málaga, España. En la actualidad está dedicado por completo a la práctica de la ciencia cristiana. José fue ordenado sacerdote católico después de estudiar humanidades, filosofía, psicología, medios de comunicación social, medicinas alternativas y teología. Por muchos años se desempeñó como profesor y capellán. Fue el primer rector del Colegio Mayor Universitario de Málaga. Alternó la docencia con la atención directa a grupos marginales, incluidas las minorías étnicas, los emigrantes sin techo, drogadictos y vagabundos. Durante la transición política española actuó como intermediario entre los que reclamaban justas libertades y las autoridades gubernamentales de diversas formas, entre las que destaca el semanario Reconciliación, que fundó y dirigió durante 3 años. En 1990 abandonó con amor y gratitud la Iglesia Católica por motivos de coherencia teológica e insatisfacción espiritual. 3 años más tarde contrajo matrimonio y, motivado por el deseo de aliviar el dolor humano, inició su práctica de psicoterapia, consiguiendo un considerable éxito profesional. En mayo del 2000 asiste a una conferencia de la ciencia cristiana en busca de solución para una profunda depresión que arrastra desde meses. Y esa misma noche, tras la lectura del libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras de Mary Baker Eddy, experimenta una curación instantánea. En febrero del 2001 abandona su trabajo como psicoterapeuta al reconocer una junta médica la milagrosa curación de su esposa, diagnosticada sin esperanza de una incurable dolencia 6 meses antes y tratada exclusivamente mediante la ciencia cristiana. Desde esas fechas solo tratará a sus pacientes de acuerdo con esta ciencia. En la actualidad, José es practicista de la ciencia cristiana y miembro del cuerpo de conferenciantes de la Iglesia Madre. Reside con su esposa Lali en el sur de España, donde colaboró en la fundación de una sociedad de la ciencia cristiana y en la organización de diversos grupos científicos cristianos por la geografía de Andalucía. Con nosotros, José Rodríguez Peláez. Bueno, hay que darle las gracias a este joven presentador. Y bueno, y darle las gracias a todos ustedes por acompañarme esta noche. Si no estuvieran aquí, no habría conferencia, ¿no? Hubiera sido inútil mi presencia. Bien, el título de esta charla, todo lo que necesita está a tu alcance, puede parecer pretencioso para mucha gente que a lo mejor anda por ahí por la calle, y quizás para algunos de los que están aquí, ¿no? Que todo lo que yo necesito está a mi alcance. Yo tenía todavía mucho más. Todo lo que necesitamos o creemos necesitar no solo está a nuestro alcance, sino que está dentro de nosotros. Y eso lo digo porque he podido comprobar en mí y en mucha gente que he conocido y con las cuales todavía estoy en relación, que la verdad de la palabra de Dios. He podido experimentar que eso es así. No hablo de una teoría, sino hablo de una práctica, de una vida. Bueno, ¿qué es lo que dice esa palabra de Dios? Que digo que he experimentado. Pues en boca, por ejemplo, del máximo exponente, Jesús de Nazaret, él dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, la felicidad, podríamos traducir más en nuestro idioma, está dentro de nosotros. Y después, pues él añade en otra ocasión, buscar el reino, ese reino, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y para garantizar que eso no es una proclama utópica, tipo promesa electoral, ¿no? En la cual pues se pinta un horizonte maravilloso que después, como decía el alcalde de Madrid, le preguntaban a Tierno Galván
por las promesas que estaba diciendo en campaña electoral. Y dice, oye, ¿y estas promesas? Y dice, pues las promesas son para lo que son, para no cumplirlas, ¿no? Bueno, aquí se trata de otra cosa completamente distinta. Jesús, para garantizar la verdad, él a una embajada que recibe de parte de alguien muy interesado por todo esto, que había entregado su vida por esta causa, Juan el Bautista, dice, estas son mis garantías, ¿no? De que lo que yo digo es real, es verdad, que los ciegos ven, que los cojos andan, etc. Que los pobres reciben la buena noticia. Bueno, y como Jesús, todos los profetas han hablado de la misma manera y han actuado de la misma forma. No solamente palabras, sino que estas palabras las han ejecutado. Han manifestado el poder de estas palabras delante de la multitud, delante de la gente. Y hay un caso que a mí siempre me atrae mucho y es el de Eliseo y la viuda, ¿no? Una viuda que se encuentra con que tiene tantas deudas que ya los acreedores no tienen más remedio que llevarse a sus hijos y venderlos como esclavos. Y ella está pues, en una grave situación, ¿no? ¿Quién no? Con un caso así, ¿no? Y esta mujer entonces acude a un profeta, acude a Eliseo, y Eliseo parece que no se entera bien del problema, ¿no? Porque lo que le dice es, busca dentro de tu casa. Como si esta mujer no ha removido todo a ver si encuentra algo con lo que impedir el que se lleven a sus hijos. Bueno, pero esta mujer hace caso al profeta. El profeta le dice que aunque ella, pues insiste en que no tiene nada, busca en su casa, ella encuentra que sí, que tiene un poquito de aceite. Él le dice que busque entre los vecinos, pues, vasijas vacías, y que después con ese aceite se encierre con sus hijos en la casa y llene las vasijas. Bueno, la historia la conocemos, muy popular, pero yo creo que deberíamos examinarlo esta noche, por lo menos dedicarle algunos minutos, ¿no? Lo primero es el problema, ¿no? Viene un problema, hay una necesidad, y esta necesidad, esta mujer lo que ve que no está a su alcance, que tiene que salir fuera, que tiene que pedir ayuda. Es algo que ella se encuentra muy limitada. Ella no puede. Y entonces acude ¿a quién? Acude a un profeta. Y aquí debemos separarlo. Un profeta no es un adivino, no es un vidente, en el sentido como entendemos nosotros esta palabra, ¿no? Sino que un profeta es, pues, una persona que habla en lugar de Dios. Hay un verbo detrás, un verbo griego detrás de esta palabra castellana, que es el verbo femi, que es hablar, y pro, en lugar de. Pero para hablar en lugar de quien sea, en este caso en lugar de Dios, hay que escuchar previamente a Dios. Luego, un profeta es una persona que está a la escucha de Dios. De alguna manera, esta mujer, cuando acude al profeta, lo que está es acudiendo a Dios. Ella acude a Dios. Mucha gente en circunstancias parecidas. Ahora nos encontramos en nuestro país con embargos casi todos los días, ¿no? Son 5 millones de personas que están en el desempleo, que no reciben, 1 millón no recibe ningún tipo ya de asistencia, y día a día los bancos ejecutan embargos de las casas, ¿no? Yo entiendo cómo se tienen que sentir estas personas, ¿no? Y hay muchas personas que acuden también a Dios. Pero claro, esa respuesta o parecida que da siempre el profeta, el que ha escuchado a Dios y habla en lugar de Dios, de busca en tu casa, es algo incomprensible. Es algo que no se le encuentra sentido. Y la gente, pues,
sale defraudada de ese primer encuentro con lo religioso, ese primer encuentro con lo llamado divino, ¿no? Sin embargo, esta mujer tiene una actitud diferente. Esta mujer obedece al profeta. Obedecer es un verbo castellano, pero que también conviene rascar un poquito y encontrarnos con sus raíces latinas, ¿no? Obedecer es audire, y audire es oír, y es ser consecuente con lo que se escucha. Esta mujer ha sido consecuente con lo que acaba de escuchar, que busque en su casa, y no echa a la papelera de lo inservible lo que ella no ha comprendido. Se da cuenta que para poder calificar algo de útil o inútil, primeramente hay que experimentarlo. Entonces le han dicho, busca en la casa, pues voy a buscar en la casa. Es verdad que ya he buscado antes mucho y me encuentro con algo muy pequeño, pero resulta que el profeta le dice, el que habla en lugar de Dios, porque escucha a Dios, le dice que se encierre y suelte ese líquido, ese poquito de aceite y llene lo que está vacío. Y ella lo hace. Y así ocurre. Efectivamente, todo, pues, las vasijas se llenan y se para de producir el aceite cuando ya no hay ninguna vasija más vacía. Bueno, realmente las personas que se encuentran en una situación como la viuda de este relato, cuando reciben una respuesta parecida a busca dentro de tu casa, pueden pensar que ni Dios ni los profetas están en la realidad. Si a cualquiera de las personas que ahora mismo pues, van a ser ejecutadas los embargos, acudiéramos a ellos, le diéramos como gran noticia, lo que tienes que hacer es buscar en tu casa, dirían, esta persona, la verdad no está en la realidad. Ni Dios ni los hombres de Dios están en la realidad. En la realidad, entre comillas, la realidad que creemos real, pero que no es una realidad, sino que es un sueño. Ellos no están en este mundo, pero no son de este mundo. Realmente cada uno de nosotros no somos de este mundo. Pero vamos a nosotros a seguir con la historia y ver una palabra muy importante que se dice a continuación de busca en tu casa, y es enciérrate en tu casa. ¿Qué es encerrarse en la casa? Encerrarse en la casa es dejar atrás lo que está fuera y meterse dentro. Un día Jesús de Nazaret se encuentra ante una necesidad multitudinaria. Un grupo de gente que le han seguido están hambrientos y no hay con qué alimentarlos. Según los cálculos racionales de los que le acompañan, tenemos nada más que 5 panes, unos cuantos peces, con eso no hay más. Pero él busca donde hay que buscar. Él busca en la realidad. Él deja a su espalda todas las consideraciones de limitaciones y reconoce la realidad. Y la realidad es, pues, abundancia infinita. Este mundo no es un mundo limitado, no es un mundo donde haya carencias. Eso solamente ocurre en el sueño, pero en la realidad todo es ilimitado, todo es perfecto, todo tiene solución. Bueno,
Jesús con eso, con reconocer la abundancia de Dios, lo que está haciendo ni más ni menos es ser consecuente con su proclama. El reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, el cielo está dentro de vosotros. El bien, la totalidad del bien está dentro de vosotros. Pero, ¿de qué reino estamos hablando? El reino es equivalente a gobierno. A gobierno. El reino de Dios es el gobierno de Dios. El gobierno del mundo es, por supuesto, el gobierno del mundo. Pero ¿qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que gobierna a cada persona? ¿Qué es lo que gobierna a la humanidad? Lo que nos gobierna son los pensamientos. El mundo lleva siglos y siglos dejándose gobernar por unos pensamientos que cree que son los reales, los verdaderos. Y ahí tenemos las consecuencias. Ahí tenemos las consecuencias. Guerras, enfermedades, epidemias, hambrunas, enfrentamientos, soledad, dolor, desengaños. Esos son los pensamientos que creemos que son reales, pensamientos de limitación, de que no hay para todos, de que la felicidad no es para acá. La felicidad, si es el cielo, esto tiene que ser más allá, no es para acá. Esto es como el lugar donde vamos a merecer esa felicidad. Sin embargo, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios son completamente diferentes. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, de abundancia, de gratuidad. Venid a las fuentes y beber gratis. Entonces nos encontramos con que aquí hay, en todo este pequeño discurrir desde que comenzamos esta charla, hay dos palabras que estamos barajando de alguna manera. Y una es dentro y la otra es fuera. Por supuesto, cuando estamos hablando de dentro y de fuera, no estamos hablando de lugares. Estamos hablando, dentro es lo que soy y fuera es lo que no soy. Lo que pasa es que no sabemos realmente todo lo que soy, porque no vivimos dentro, sino que vivimos muy superficialmente, porque creemos que todo lo importante que necesitamos está fuera. Y entonces no empleamos nuestro tiempo en entrar dentro. Dentro es conciencia de unidad, conciencia con lo uno. Y fuera es conciencia de separación. Siempre que nos encontramos separados del bien que decimos necesitar, estamos viviendo fuera, aunque creamos que estamos dentro de nosotros. Solamente cuando reconocemos que tenemos todo, que no hay que alterarse, que ante el problema yo tengo ya la solución, entonces es cuando estoy viviendo dentro de mí. La gente piensa que todo lo que necesita está fuera. Sin embargo, Jesús y los que sintonizan como Jesús, con el Cristo, con la verdad, piensan que todo lo que necesitamos ya está dentro. Bien, si dentro es algo así como el espacio donde se encuentra el tesoro, donde se encuentra la perla de gran valor, donde se encuentra, pues la palabra poderosa que disuelve todo problema, ¿cómo meternos dentro? ¿Cómo nos metemos dentro? Bueno, pues ya lo dice el profeta Eliseo y el relato de la viuda.
hay que encerrarse, hay que dejar a la espalda de uno todo lo de fuera y meterse, arriesgarse. Bueno, hay un pasaje del Evangelio que nos habla bastante clarito acerca de todo este juego de palabras de dentro y fuera. Jesús está por Galilea y de pronto se le acerca a un principal de esa sociedad que se llama Jairo y le dice que tiene una hija que está muy grave. Bueno, cuando van de camino, Jesús se entretiene pues con otra persona que tiene otro problema y llegan algunos de casa de Jairo y le dicen: no moleste mal, maestro, porque tu hija ha fallecido. Y Jesús lo que dice: no temas. Es la palabra que viene siempre del que tiene conciencia de la totalidad de Dios. No hay que temer. El mundo está temiendo. El mundo, algunos muy claramente reconocen el temor, otros lo revestimos así de una manera más llevadera, diríamos más elegante, como preocupación. Pero en realidad, preocupación y temor es prácticamente lo mismo. Siempre que estamos preocupados, en realidad no estamos en la realidad de Dios. Hay un profesor de teología, de exégesis, de interpretación de la Sagrada Escritura, que tuve la oportunidad de ser su estudiante, que él ya pasó hace tiempo, que él cuando explicaba ese pasaje en el cual Jesús dice de una manera muy real para el mundo, que no os preocupéis por lo que tenéis que comer, que no os preocupéis por lo que tenéis que vestir, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lo podríamos decir a las multitudes que hoy en día están pasando necesidad? Pues cuando él dice todo eso, al final acaba diciendo: buscad el reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura. Y Juan Mateo, que es el nombre de este profesor, pues decía: hay que traducir, no literalmente, sino lo que hay que traducir es lo profundo del párrafo. Y en vez de traducir buscar el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura, habría que decir: porque los que se preocupan no conocen a Dios. En realidad, cada vez que nosotros nos sentimos preocupados, en ese momento se ha producido una especie de cortocircuito o de pequeño infarto mental. Hemos dejado de conocer a Dios. Se han fundido los plomillos y se ha hecho por un momento la oscuridad. Solamente cuando vivimos ocupados en las cosas de Dios, es decir, gozando de lo que Dios ha hecho, es cuando realmente nosotros estamos viviendo en la realidad. Pero cuando tenemos preocupaciones y las mantenemos, y las abonamos, y las regamos, lo único que podemos cosechar son grandes incomodidades, pero nunca la satisfacción de sentirnos en el camino de la felicidad. Bueno, Jesús le dice eso: no temas. Y llegan a la casa y bueno, Jesús dice: esta niña no está muerta, está dormida. Y bueno, aquí hay llantos y hay risas, porque al escuchar ante una realidad esta palabra tan irreal de Jesús, es que no está muerta, sino que está dormida, pues eso puede provocar risa. Esta persona está ida, esta persona no está en el mundo, por supuesto, que no está en este sueño, es el único que está despierto. Y Jesús entonces dice: bueno, entremos, unos cuantos estudiantes de Jesús, la familia, más allegados los padres, y cerremos la puerta. Fuera se queda el que llora
y fuera se queda el que ríe. Solamente entra la verdad, y esa verdad natural, que es el amor de los padres. Y es ahí, en ese encerramiento, cuando Jesús puede pronunciar con claridad y hay el ambiente propicio para que la dormida escuche la verdad. Niña, levántate y anda. Eso es cerrar la puerta, encerrarse, meterse dentro. Cerrar la puerta a todo lo que son lamentaciones, a todo lo que es esto no tiene solución, y a todo lo que es también revisión, reírnos, vivir un poco, bueno, pues caricaturizando la realidad. Y es meterse dentro, el meterse con amor y con la conciencia de que no hay muerte, no hay enfermedad, no hay carencia de ningún tipo, no hay error, o podemos llamarle también con su otra palabra pecado. Lo único que hay es la vida, lo único que hay es el amor. También, para seguir con eso de meternos dentro, nos encontramos con que Jesús, cuando comienza su enseñanza acerca de lo fundamental del hombre, que es orar. Él dice: cuando oréis, entrad dentro, y vuestro Padre, que ve lo que está dentro, vuestro Padre os dará. Tenemos que meternos dentro para poder orar. Fuera, es decir, viviendo lo de fuera, estando pendiente de necesidades, de carencias, ahí no vamos a poder captar lo que el Padre nos da desde dentro. Bien, ni Jesús ni la viuda multiplicaron nada. Jesús no multiplicó panes. Jesús solamente hizo que se manifestara la abundancia. La viuda no multiplicó aceite. La viuda lo único que, al confiar en el hombre que escuchaba a Dios, en el profeta, pues posibilitó, igual que Jesús, al reconocer la realidad de Dios, al dar gracias, reconocer es dar gracias, es volver a conocer de nuevo pues la única verdad que existe, que es el bien de Dios, pues entonces es cuando se produce, se manifiesta esa realidad. Es algo así como lo que le pasa a esa esclava de Sara y de Abraham, ¿no? Agar. Está en el desierto con su hijo, están padeciendo ya hambre, necesidad, solamente hay desierto, no hay nada. Y esta mujer pues comienza a preocuparse, a temer. Primeramente se proyecta el temor en los demás, temer por el hijo, pero es el temor por ella misma, hasta que de pronto esta mujer se vuelve a Dios. Y cuando se vuelve a Dios, dice, y se vuelve a ver qué Dios me dice. Entonces es cuando le llega el pensamiento de Dios. Entonces cuando es gobernada por el pensamiento de Dios, le viene el ángel. Un ángel es un pensamiento de Dios. Y descubre un manantial de agua. No se trata de que venga un ángel como si fuera un hada, con una varita mágica y donde hay nada más que sequedad, aparezca ahora humedad. Simplemente que cuando uno se vuelve a Dios es cuando ve la realidad. Y la realidad no está poblada de necesidades. La realidad está poblada de soluciones. La realidad está poblada de totalidad. Es como cuando uno
disperso, sin control, con nervios, con preocupación, está buscando las llaves del coche, del auto, y bueno, mira en la mesa y no lo encuentra, y mira el reloj y voy a llegar tarde, y le dice a la esposa dónde están las llaves. La llave está aquí. Estaba aquí, no la veía. No es que de pronto, bueno, se produzca un milagro, que aparezca abundancia donde lo que había era carencia. No, lo único que aparece es la luz. Y entonces, lo que es un valle de lágrimas, descubrimos que es el cielo. Porque realmente esto es el cielo. ¿Y por qué digo que esto es el cielo? Porque a cualquier niño pequeñito se le pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo. ¿Dónde está Dios? Una pregunta, en todas partes. Luego, en todas partes, si está Dios, está el cielo. Y Dios está en todas partes. Porque el cielo es Dios. Bueno, eso es realmente lo que, esta verdad de que Dios es la totalidad, de que Dios es el bien, es lo que redescubrió una mujer de Nueva Inglaterra hace ya pues un centenar y pico de años, ¿no? Esta mujer, Mary Becquerel, que muchos de vosotros la conocéis tan bien como yo, pues tiene el valor fundamental de rescatar el gran mensaje del Cristo por el que Jesús vivió y dio su vida. Un mensaje tremendamente práctico, un mensaje de salvación. Y salvación, esa palabra, es la misma palabra que solución. Salvación tiene la misma raíz que solución. Es solución, la última palabra que acabo de decir, lución, viene de un verbo griego, el verbo lío, que significa atar, y es desatar, quitarle las ataduras. Realmente la salvación es desatarnos, dejar que de pronto este corsé de limitación en que no nos hemos metido por nuestros pensamientos caducos, pues se rompa y entonces podemos dilatar nuestro pecho y llenarnos de aire, respirar plenamente, es decir, llenarnos de vida, ¿no? Pues Mary Becquerel, ella en un momento realmente difícil, en una situación extrema, ella descubre esta verdad práctica. Ella conocía la Biblia, ella amaba la Biblia, pero es precisamente ahí, después de tantos años de búsqueda, cuando ella se le abre el oído del alma y capta que eso es algo que no es para que ocurriera en un tiempo, sino que es una ley que vale para todo tiempo, para toda persona. Y por eso ella se ve en la necesidad de gratitud y de justicia, de exponer en un libro, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, exponer todo este descubrimiento que sirve para cualquiera, para que cualquiera solucione su vida, para que cualquiera pueda meterse dentro y dejar fuera todo lo que hay fuera de risas sin sentido y de llanto sin causa. Cuando Mary Becquerel logra pues que este mensaje comience a extenderse, es decir, comienza a extenderse como se tiene que extender los mensajes, no con gritos, no con propaganda de palabras, sino con los hechos, con las curaciones, con las demostraciones de que esto es realmente una ley. Una ley no es una fe, sino una ley es un conocimiento, un conjunto de conocimientos que se pueden comprobar, que se deben de comprobar. Entonces, ella ha dado una buena,
respuesta a las necesidades, no solamente de aquel tiempo, sino de todos los tiempos. El propósito de Mary Baker Eddy es rescatar el mensaje de Jesús que, bueno, perdonadme algo que me acaba de venir, y es que me he acordado de Unamuno, un filósofo español, que tiene un escrito que se llama, no me acuerdo bien el título, pero el escrito es continuamente va diciendo: rescatemos el sepulcro de Don Quijote. Unamuno dice que bueno, hemos enterrado esa filosofía de que todo es posible, y lo hemos enterrado, y para que el bien del país hace falta que rescatemos pues a ese Quijote, lo rescatemos del sepulcro donde lo hemos enterrado. Bueno, hay alguien más importante que un loco sabio, y es aquel que demostró con hechos, palabras y valor, un valor que era amor, Jesús de Nazaret, que rescatemos su mensaje. Su mensaje es el Cristo. Ese Cristo que lo vivió de tal manera que se convirtió en la propia identidad de Jesús. Qué hermoso sería si cada uno de nosotros viviéramos esa verdad con la misma pureza, con la misma convicción que Jesús. Y nos pudieran llamar después, cuando pasemos, pues Pepe Cristo, o Rosa Cristo, o Esteban Cristo. Sería maravilloso. Jesús lo vivió. Y Mary Baker Eddy rescata el mensaje de Cristo, del Cristo, que estaba enterrado bajo rituales de resignación. Rituales que lo que hacen es restañar un poco las heridas de los hombres, ponerle un poco de anestesia, haciéndole pensar que esto pasará y llegará un día en el más allá que todo será diferente. Pero es que si no existe fuera, si lo único que existe es dentro, tampoco existe más allá. Lo único que existe es más acá. Por tanto, es aquí donde se tiene que realizar el mensaje del Cristo. Por eso el mundo le debe gratitud a esta mujer, porque sacó de nuevo algo que se había enterrado. Pero si nosotros decimos que el meollo del mensaje de Jesús y el meollo del mensaje de Mary es el Cristo, y el Cristo es la totalidad del bien, ¿cómo es que nosotros estamos percibiendo de continuo el mal? Pues simplemente porque vivimos en la oscuridad. Pero vivir en la oscuridad, tenemos que caer en la cuenta de que tampoco tenemos que construir la oscuridad como si fuera una realidad. Hay caminos espirituales que derivan de una concepción monoteísta de la vida, un solo Dios, pero que sin embargo en la práctica parecen religiones dualistas, ¿no? En que tanto valor tiene Dios como tiene el diablo, tanto valor tiene el bien como el mal, etc. O tanto valor tiene el error como la verdad. Y no es así, no es así. La oscuridad no existe, es simplemente ausencia de luz. Es decir, que nos hemos puesto de espalda a la luz. Solamente tenemos que girarnos, volver. Ahora mismo Rosario está en una oscuridad física, pero es porque le ha dado la espalda al sol. Cíclicamente, cada madrugada, de nuevo, esta tierra se sitúa frente al sol y el sol no le regaña, no le castiga, sino que le da lo que sabe dar, luz. Por tanto, siempre que nos volvemos a Dios, no hace falta nada más que eso, porque Dios, que es luz,
que es amor, que es bien, nos da lo que sabe dar. Lo único que puede hacer, que es iluminar, amarnos y bendecirnos. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en este mundo? Pues lo que nos vamos a encontrar en este mundo es felicidad. No hay que esperar al más allá. Lo que tenemos que hacer es buscarlo, Mira, yo tengo un recuerdo de infancia, y es que cuando llegaba el verano, yo que era hijo único, llegaban mis primos de Madrid, y entonces mis padres, como un muy buen acierto, para que no me educara así muy centrado en mí mismo, pues me llevaban a casa de mis primos, y allí pasaban los 3 o 4 meses que entonces duraba el verano, veranos larguísimos, ¿no? Pero parece que conforme vamos acumulando años, los veranos son más cortos, ¿no? Entonces, pues, el momento importante del verano es cuando llegaba el padre de mis primos, que era mi tío padrino. Y mi tío padrino llegaba siempre como de una manera muy teatral, ¿no? Cargado de regalos. Nos teníamos que reunir en un salón para que él fuera escondiendo los regalos. Y ahora cuando entraba en el salón decía, buscar, buscar. Y teníamos que buscar en la casa. Por eso cuando yo por primera vez, de pequeñito, leí el relato de Eliseo, me acordé de mi tío padrino porque le encontré sentido. Quizá otros niños no le encontrarían sentido a que el profeta le dijera a la viuda que buscara en la casa. Pero yo es que tenía la práctica de cada verano de que buscaba en la casa los regalos que había traído mi tío. Y yo tengo una prima, un año mayor que yo, que ella rápidamente se tiraba al suelo y decía, yo ya no busco más porque no encuentro. No busco porque no encuentro. Mi querido amigo Eberhard me enseñó que en las lenguas antiguas amerindias la palabra buscar y la palabra encontrar es lo mismo. Quien busca encuentra. Quien busca encuentra. Por eso Jesús prometía que quien buscara iba a encontrar todo, incluso la añadidura, la propina. Yo me ponía a buscar y estaba muy atento a las palabras que decía mi tío, porque las palabras siempre eran como pistas, como pistas para que nos fuéramos guiando hasta el encuentro con el regalo, porque mi tío lo que quería no era probarnos, lo que quería es que encontráramos los regalos. Entonces, bueno, pues yo creo que nosotros debemos de tomar una actitud en la vida festiva, saber que este mundo es un mundo que está lleno de regalos, que está lleno de todo. Y estar atentos cuando nos perdemos a las pistas, escuchar internamente. Orar, lo sabéis muy bien, viene del griego y lo que significa es escuchar, no es pedir, es escuchar. Hay que escuchar realmente a nuestro dentro, donde nos habla Dios. Y me sitúo la mano aquí, un poco, diríamos, como normalmente cuando la gente dice, porque yo pienso, ¿no? Y se toca un poco, para los judíos, el órgano del pensamiento no es el cerebro, sino el órgano del pensamiento es el corazón. Entonces, esto es muy hermoso para nosotros, ¿no? Porque el corazón también es calor, es calidez, es amor. Los pensamientos van a ser pensamientos de amor, lo que recibamos. Pues tenemos que saber que lo que nos vamos a encontrar en nuestra casa. Hay algunas personas que piensan que, bueno, encontraremos aceite, encontraremos panes, encontraremos peces, encontraremos salud. No, lo que nos vamos a encontrar en nuestra casa, dentro, no hay nada de eso.
nos vamos a encontrar con Dios. Porque Dios es todo. Dios es lo que necesitamos. Cuando el hombre cree que lo que necesita es, bueno, pues, un edificio donde vivir, o un buen trabajo, necesita, bueno, pues, unas influencias, en definitiva, no sabe lo que está necesitando. Lo que se necesita es a Dios. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. Hay una oración, o mejor dicho, un poema, un poema de una judía conversa que se llama Teresa de Jesús, que está destilando la ciencia del Cristo. Porque ese es el nombre que le dan Beni a ese descubrimiento. Ciencia, porque es conocimiento de una ley, de la ley a la que están sometidas todas las demás leyes que pueda haber y que se puedan inventar. Y cristiana, porque viene de Cristo, es la ciencia del Cristo, la ciencia de la verdad. Pues Teresa de Jesús, como todas las personas que se unen profundamente a Dios, pues está en consonancia con los que han sentido a Dios. Mirad, los teólogos, los dirigentes de las religiones, Dios no sabe de religiones, Dios solamente sabe de hijos, pues muchas veces se encuentran como en campos diferentes, no se encuentran. Sin embargo, los que de verdad sienten a Dios siempre están de acuerdo, aunque llamen a Dios con nombres diferentes. Pues bien, Teresa de Jesús dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, Dios no tiene cambios. La paciencia, que es la ciencia de la paz, el conocimiento de que tenemos que estar pues en paz, porque no hay nada de qué temer. La paciencia de todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En realidad, Dios es todo lo que necesitamos. Dios es todo lo que necesitamos. Cuando tenemos a Dios, que lo tenemos siempre, es decir, cuando somos conscientes de que el regalo es Dios, de que Dios está, diríamos, como a nuestro servicio. Y digo a cómo, y explicaré después el por qué, porque no es exacta esa palabra. Entonces podemos estar ya tranquilos. Mucho tiempo antes de Teresa de Jesús, otro hombre que vivió profundamente el amor a Dios decía, hablo de Agustín, de Hipona, conocido como San Agustín: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí, y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Es la experiencia de alguien que ha estado buscando la felicidad fuera, y de pronto se da cuenta de que la felicidad está dentro, porque dentro está Dios. No porque seamos superhombres, no porque tengamos poderes mentales maravillosos, no porque podamos tener una especie de secretos esotéricos con los cuales vamos a conseguir abundancia, no, sino porque realmente
somos conscientes de que estamos dentro de Dios y Dios está dentro de nosotros, porque Dios es todo. Y por eso es por lo que ocurre, que aunque tengamos lo que tengamos, aunque poseamos lo máximo, el hombre siempre está insatisfecho. Porque como mismo Agustín dice, en realidad inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Porque es a Dios a lo que en el fondo estamos buscando. Dios es la máxima atracción. Dios es lo que nos está atrayendo. Dios es lo que atrae al drogadicto equivocadamente en el camino de la droga, en el que quiere tener posesiones materiales. En el fondo ha equivocado el camino. Pero ese deseo de infinitud que tenemos siempre, que nunca se sacia, es un deseo de Dios que es el único infinito. Es el único. Pues bien, decía antes que no. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque realmente muchas personas buscan una relación con Dios, pues para que Dios les solucione algo, ¿no? Busco a Dios para que me cure. Busco a Dios para tener una casa. Busco a Dios para tener paz. Busco a Dios. Mira, esto no es religión. Esto es magia. La magia es algo muy antiguo, que ha empapado casi todas las prácticas religiosas del hombre. Los antiguos egipcios, pues, conocían 497 nombres de Dios. Se los enseñaban los sacerdotes de los templos. Los nombres de Dios eran 500, según esos estudios. Pero los sacerdotes se quedaban con los 3 importantes. Porque quien conociera el nombre de Dios podía poner a Dios a su servicio. Y así como lo del genio de la lámpara, o quien aprende la palabra mágica, ¿no? Pone a alguien a su servicio. Eso no es realmente la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios es mejor el encontrarnos con Dios. Dios es todo, no es para hacer algo más. Y bueno, ¿cómo encontrar a ese Dios? Mira, no se trata de merecer. Lo importante es gracia. Lo importante es gratuito. Dios se está dando. No hay que merecerlo. Dios es lo único que nos podemos encontrar. Así que no hay que tener miedo a que voy a fracasar en esta búsqueda. Porque Dios ya está dándose continuamente. Dios ya me está hablando. Lo único que tengo que hacer es despertar y darme cuenta que ahora mismo me está hablando. ¿Y qué es lo que me dice? No es ninguna carga. No me está dando un mandamiento que voy a tener que abandonar algo, sino que Dios lo que me está diciendo es: tú eres mi hijo muy amado, eres mi alegría. Y fijaros que dice, me gusta mucho ver los tiempos de los verbos, no dice mi hijo muy amante, sino dice mi hijo muy amado. No importa si amamos o no amamos a Dios. Lo importante es que nos demos cuenta de que Dios nos ama. Ahí está todo el secreto. Y mira, es importantísimo que vivamos en esta actitud de paz y de alegría, de que no tenemos que hacer algo dificilísimo, sino lo único es algo tan sencillo como lo que hacemos cada mañana, despertarnos. Pero además despertarnos como si fuera un día de excursión. Qué costoso es despertarse cada mañana, recuerdos de infancia, para ir al colegio. Despertarse a las 7:30 de la mañana para llegar al colegio a las 8 o 8:30. Sin embargo, el día de la excursión, los padres se tienen que despertar a las 5, porque desde las 4:30 están los niños correando la puerta, que se me va a hacer tarde. Pues con esa satisfacción de saber que nos vamos
Lo único que tenemos que hacer es despertarnos para gozar. Así debemos de vivir. Fallamos porque nos olvidamos de esto. Hay una frase enigmática en el Evangelio. Hay una frase tan enigmática que puede, a cualquiera que la saque de contexto, le puede resultar una tremenda injusticia, ¿no? Y es que Jesús dice, el Cristo, dice por boca de Jesús, que al que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo poquito que tiene, se le quitará. Madre mía. ¿Hemos pensado alguna vez en las consecuencias de esta frase si la predicáramos fuera del contexto de la buena noticia de Jesús? ¿Qué significa? Algo muy sencillo. El que vive en la luz, el que vive despierto, el que vive en la realidad, el que vive en la verdad, ese es consciente de que tiene mucho. Y al ser consciente de que tiene mucho, de que tiene todo, cada día va a experimentar más ese todo. Cada día va a gozar de ese todo. Pero el que vive en el terreno del error, el que vive en el llanto o en la risa loca, sin sentido, el que ríe para no enfrentarse con una realidad que cree que es tristísima, ese pues vive en el mundo de la limitación. Y en el mundo de la limitación todo tiene caducidad, todo se acaba, todo se gasta. Incluso lo poquito que tiene se le va a gastar, se le va a quitar. Por tanto, conviene que nosotros comencemos a pensar correctamente. Pensar correctamente. Por ejemplo, la provisión no viene de una persona, no viene de la Cruz Roja, no viene de nuestro trabajo, no viene de una herencia de un tío. La provisión viene de Dios, cuyos recursos son infinitos, nunca se gastan. La salud no viene de un correcto comer, una correcta nutrición, que ya se está convirtiendo en enfermedad. Ni siquiera viene de un ejercicio físico, ni de pensamientos positivos, sino que la salud viene no de las medicinas, ni de las medicinas alternativas, sino que viene de aquel que es la vida. De aquel que es la vida y que está dentro de mí y yo dentro de él. Y la compañía que combate la soledad no la dan las muchas relaciones sociales o una pareja, sino el saberse siempre unido a Dios. Que nadie nos puede separar, nada nos puede separar del amor del Cristo, del amor de Dios. Bueno, y que el aprecio tampoco viene de positivas valoraciones que me hagan los demás, que yo siempre puedo creer que son insuficientes, sino que el aprecio viene de saber que somos la imagen de Dios, siempre la imagen de Dios. Y la sabiduría no viene del estudio, del estar matriculado en muchas facultades, sino que la sabiduría viene siempre de saber escuchar, de escuchar a lo que tenemos dentro. Hay algo que escandaliza mucho a la gente que lee con profundidad el Evangelio, y es cuando Jesús va por los caminos de la Decápolis y se le acerca a una mujer y le pide por su hijo. Y Jesús le dice que no, que cómo se le va a dar el pan a los perros. Y esta mujer entonces le dice, sí, porque los hijos también se alimentan, los perritos también se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos, ¿no? Y Jesús entonces pues reconoce la fe de esta mujer, y esta mujer pues consigue esa curación gracias a su fe. Y la gente, yo he visto gente que se ha escandalizado porque dice, Jesús no es sabio, no lo sabía todo. ¿Qué es el sabio?
Sabio es el que realmente aprende de todos. El que ama la sabiduría es el sabio. Yo no soy bueno, solamente hay uno que es bueno. Soy el reflejo de la bondad. Jesús no quiere ser llamado ni maestro ni bueno. Jesús no quiere personalidad. Jesús ama la sabiduría. Ama la sabiduría y todo está atento a aprender de cualquiera. Porque sabe que a través de cualquier imagen de Dios habla Dios. De cualquier manifestación de Dios, la creación entera está hablando Dios. Bueno, hoy en día, como digo, he citado porque realmente es algo que nos está golpeando las noticias y también muchas veces las llamadas telefónicas, el tema de las hipotecas que embargan y demás. La gente, ¿cómo van a conseguir quitarse ese embargo? ¿Cómo van a conseguir poder vivir en su casa? Buscando influencia, buscando ayuda de los familiares. Yo recuerdo hace unos años, estuve en San Francisco dando conferencias y se me acercó un viejito mexicano y me dijo que estaba muy preocupado porque le habían mandado una carta del banco que le iban a ejecutar la hipoteca y que se iba a ver en una semana o en 15 días se iba a ver aquello. Entonces yo le dije, ¿y dónde vive usted? Y él me dio las señas de su casa. Y yo le dije, no, usted lleva ya años estudiando la ciencia, ¿no? Entonces la respuesta la tiene que saber. Usted vive en Dios. En Dios nos movemos. En Dios tenemos nuestro ser, dice Don Pablo. Esta es su casa. Usted vive en Dios. De Dios le puede echar a alguien. ¿Hay algún poder humano? ¿Hay fuerza humana para echarlo? Y él me reconoció que no. Pues manténgase, permanezca en esta verdad. Porque las verdades no son para que nos deslumbren en un momento. Las verdades son para que permanezcamos en ellas. Es el piso que tenemos que estar pisando. Es donde nos tenemos que apoyar, en la verdad. No, la verdad no es un instrumento. No es algo que se toma en un momento dado. No es una pastilla, ni siquiera una venda. La verdad es la tierra que debemos de pisar. Ahí tenemos que estar siempre, porque cuando nos salgamos de la verdad, entonces comienzan todas las dificultades. No tengo. Y bueno, regresé a los pocos meses de nuevo a San Francisco, esta vez acompañado por mi esposa. Y bueno, este hombre se me acercó muy preocupado. Y cuando comenzó a hablar, me dice, estoy realmente agobiado, por favor, ayúdeme. Bueno, ¿qué te pasa? Yo pensé en un momento dado en lo imposible, ¿no? Que a este hombre lo hubieran echado de la casa. Eso no es para mí lo imposible, ¿no? Entonces me dijo, mire, es que sigo en mi casa, pero se han mudado unos chicos que forman mucho jaleo y no me dejan dormir por la noche, ¿no? Seguía en su casa. Y sigue en su casa, porque he vuelto de nuevo a San Francisco y vuelvo en su casa. Y dice, me mandan cartas, me siguen mandando cartas, pero yo sigo en mi casa. Entonces, realmente, lo que tenemos que ser ciertos de que todo es según el pensamiento que nos gobierne. ¿Qué pensamiento es el que gobierna al mundo? Esa es nuestra casa, porque podemos estar aquí, pero si estamos pensando que largo se está haciendo esto, este hombre no sabe cómo acabar, y me he dejado esto por hacer y lo otro, por mucho que estén aquí sentados, realmente estáis en el hogar o estáis en el trabajo que tenéis que hacer mañana, pero no estáis aquí, porque estamos donde están nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuál es la casa del mundo? Bueno, algunos no tienen casa, porque algunos dicen que no quieren pensar. Viven a la intemperie.
viven sin pensar. Pero los que creen que tienen pensamiento, y digo que tienen pensamiento propio, porque el único pensamiento es de Dios, y los otros pensamientos son pensamientos de nada, pues lo que se les manifiesta es la nada. Se encuentran siempre con angustias, se encuentran siempre con problemas. Bueno, ¿qué es lo que realmente yo debo de hacer cuando siento una necesidad? Cuando siento una necesidad, yo lo que tengo que hacer es fluir, como el aceite, fluir. Que siento necesidad de amor, voy a dejar fluir el amor que hay dentro. Al principio, cuando se abre la canilla, después de muchos años de estar la casa vacía, pues lo único que salen son ruiditos, pequeñas explosiones. Pero si dejamos abierta la canilla, al final sale el agua. Debemos ser conscientes, confiar de que somos la imagen de Dios. Y que si dejo fluir el amor va a salir. Y me voy a dar cuenta de que tengo amor. Porque tener amor no es que los demás me quieran. Tener amor es ser la imagen de Dios y saber que soy amor. Y si realmente yo necesito aprecio, lo que tengo que hacer es dejar fluir la capacidad de valorar a los demás, de valorar todo. Y en la medida que voy valorando, voy encontrándole el valor de Dios a todo. Y así fluyendo, es como realmente va todo a funcionar. No hay nada que esperar, ya está todo. Lo único que tenemos que hacer es vivir de esta manera. Pero mira, antes de terminar, yo quisiera dejar claro que este estar dentro no es estar centrado en mí y ciego a los demás, sino que se trata desde dentro, poseyendo todo lo de dentro, siendo consciente de todo lo que soy, tener los ojos abiertos. Tener los ojos abiertos. Tener los ojos abiertos y quedarme enganchado a cuánto tengo que amar. A cuánto tengo que amar. Mirad, se solucionan los problemas de la viuda cuando ella, que ha pedido vasijas vacías, de pronto se da cuenta de que su vasijita está dando aceite. Se soluciona el problema de los panes no cuando se sienten necesitados, sino se dan cuenta de que Dios es todo y Dios está y pueden dar a Dios. Y pueden dar a Dios. Entonces, en realidad, la solución es sentirnos imágenes de Dios y saber que Dios es el gran donante y que por tanto nosotros como imágenes somos dadores, no somos seres necesitados. Mi padre me decía siempre de pequeño: Pepín, no guardes tanto en tu hucha, porque tenemos aquello que hemos dado. Por eso cuando un día me encontré con el Evangelio, aquella frase de reparte lo que tienes, ven y sígueme, no me extrañó en absoluto. Y cuando más tarde, en el año 2000, ya bastantes años, de aquellas palabras de mi padre, y de aquel encuentro con reparte lo que tienes, y ven y sígueme, leía yo en los escritos de Mary Becquerel, en Ciencia y Salud, el dar no ha empobrecido ni puede jamás empobrecer a Dios. Eso me resultó ya muy familiar. Me resultó de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Y la descubridora de la ciencia cristiana añade después, más tarde, no nos empobrecemos al dar en servicio de nuestro Hacedor, ni nos enriquecemos al retener.
Por tanto, demos a Dios. Demos a Dios como nos sintamos inspirados, en forma de aceite, en forma de pan, en forma de consuelo, pero sepamos que lo que estamos dando tiene que ser siempre Dios para que tenga valor. Dios nos da sus ideas, y esas ideas son las que se manifiestan, pues en este plano es lo que queremos y necesitamos. Y bien, pues antes de despedirnos, pues yo quisiera acabar con una cita de Pablo. Él dice a los romanos: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo. Lo que conforma a este mundo son los pensamientos de este mundo. Pensamientos de limitación. Pensamientos de que todo está fuera, de que todo es difícil, de que todo está de alguna manera lejos de nuestro alcance. Conformémonos al pensamiento de Dios. Está el reino, el todo está dentro de ti. ¿Y cómo nos podemos transformar? Pues por la renovación de nuestro entendimiento. Esta palabra de entendimiento es una palabra que va muy pareja con otra castellana, que es, ¿entiendes? Oyes. Pero oyes con comprensión, que es lo que significa escuchar. Es decir, la podríamos traducir de otra manera: no os conforméis a este mundo, no os dejéis manipular por este mundo, sino transformaos. Es decir, llegar, traspasar la forma en que vivís, entrar dentro, por medio de renovar vuestra oración. Este mundo necesita una palabra de alegría, pero esa palabra de alegría solamente la va a poder gritar la humanidad el día que escuche a Dios, porque mientras que no escuchemos el idioma de Dios, seremos mudos. Tenemos que escuchar a Dios para hablar la lengua nueva, escuchar los pensamientos de Dios. Bueno, no quiero alargarme más y por tanto yo quisiera acabar diciendo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar sabiendo que buscar es encontrar. Tenemos que buscar, pues, sabiendo que el gran padrino, el gran padre, ha dejado todo trufado de grandes regalos. No nos vamos a encontrar con nada desagradable. Y para buscar con éxito, yo os recomiendo, pues, que repasemos lo que lo conocemos. Los que no lo conozcan, pues que lo lean por primera vez. Ese libro que está dedicado a los buscadores. Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Becquerel. Muchas gracias. Bueno, como siempre, cuando acaba la conferencia estamos en el límite ya de lo que es la vida familiar. Nos están esperando en casa y por tanto yo diría que si hay alguna pregunta o algún compartir muy breve que se haga, que si no, pues el que tenga interés yo me quedo para hablar con él, pero si no, dejamos a todos en libertad para poder, pues, expresar lo que aquí realmente hemos sentido. Espero que hayamos sentido todo, que Dios está dentro, por tanto todo está dentro, pero todo es amor y eso hay que darlo. ¿Algo? ¿Alguna cosa? Pues entonces, buenas noches y que realmente encontremos lo que buscamos.